Estamos en El Salvador, en San Salvador, en el Museo de la Palabra y la Imagen, un espacio que tiene que ver con la memoria de este pueblo, con la historia de la radio Venceremos y también con los derechos humanos. Estamos con su director, muchas gracias por recibirnos, le vamos a pedir que se presente. Sí, mi nombre es Carlos Enríquez Consalvi, pero conocido socialmente como Santiago. Bien, Santiago, usted actualmente es el director de este museo. Cuéntenos, para quienes están en Argentina, en diferentes lugares del mundo, ¿en qué consiste el museo? ¿Qué es lo que recopila aquí? Bien, el museo es un rincón de la memoria que nace principalmente a partir del rescate de archivos documentales que tenían que ver con las luchas sociales en El Salvador, comenzando con la gran insurrección indígena y campesina de 1932 e incluyendo las luchas sociales de los años 40 contra la dictadura militar y posteriormente archivos relacionados con el conflicto armado de los años 80. Fundamentalmente nace, sus primeras colecciones son las grabaciones de la radio Venceremos, que durante 11 años en las montañas de Morazán fuimos guardando una a una, sabiendo que ese iba a ser una fuente historiográfica muy importante para dar a conocer pues, esa fase tan fundamental de la historia de El Salvador. Firmados los acuerdos de paz, bajamos de la montaña y empezamos a recoger todos estos archivos documentales que estaban diseminados por el mundo, porque en medio de la guerra los íbamos sacando hacia México, Nicaragua, Europa. Y posteriormente, luego de 20 años, el museo no solamente ha rescatado los archivos de las luchas sociales, sino los archivos de la historia cultural del país, escritores, escritoras, y con una línea de investigación de personajes invisibilizados por la historia oficial, como esa exposición que has visto sobre Prudencia Ayala, una mujer que inició, o sea, que fue pionera de la lucha por los derechos femeninos, pero que los medios de comunicación social de la época, el Diario de Hoy, la prensa gráfica y los mismos que hoy perviven, la sepultaron, la invisibilizaron como la loca, porque se atrevió a lanzarse como candidata presidencial en 1930. Y otra línea de trabajo que tenemos es lo que ahorita llamamos la construcción de puentes intergeneracionales. O sea, estamos apostando por la creación de liderazgos juveniles que tomen las riendas de los trabajos de la memoria, de los derechos en El Salvador. Bien, cuéntenos un poco cómo eran esos días de radio, cuál era su rol y cómo eran esos días de Radio Venceremos. Pues era hacer radio en medio del conflicto armado. Comenzamos con un viejo transmisor de la Segunda Guerra Mundial y bueno, durante 11 años en la montaña, a veces jugando un poco el juego del gato y el ratón con la Fuerza Armada, pero fundamentalmente protegidos por una población campesina, ¿verdad? Que tenía, que era la montaña y que era la protectora de esta experiencia de comunicación que durante 11 años se mantuvo pues en esas montañas, informando, agitando, y que luego, firmados los acuerdos, estamos acá con la presencia de los compañeros de ARPAS, ¿verdad? Que para mí las emisoras comunitarias agrupadas en ARPAS son esa continuidad histórica que las dos radios hicieron desde la montaña y que ahora juegan un papel fundamental, ¿verdad? En el tema de la comunicación alternativa en El Salvador. ¿Cómo eran esas emisiones? ¿Cuánto duraban? ¿Tenían horarios fijos? ¿Cómo era eso? Pues se transmitía una hora en cada transmisión, a las 6 de la mañana, a las 8, al mediodía y en la noche. Cuando había actividad importante en el nivel militar o político o diplomático, las transmisiones pues se extendían a veces varias horas, pero por cuestión de combustible y las condiciones en que estábamos en la montaña, pues eran emisiones cortas.
¿A qué zona llegaba estas emisiones? ¿Qué público tenían? Sí, bueno, siendo unos transmisores en onda corta, tenían con buenas condiciones atmosféricas, se podía escuchar en cualquier parte del mundo, ¿verdad? Con buenas condiciones atmosféricas. Nos llegaban reportes a veces de Japón, los radioaficionados de Japón o de México. Y acá se transmitía no solamente en frecuencia, en onda corta, sino también en frecuencia modulada, para evitar un tanto la interferencia que el adversario permanentemente hacía colocando ruidos, interferencias en las señales. Luego pasamos a transmitir también en FM un poco para burlar esa censura auditiva que nos ponía el adversario para que la gente no escuchara la radio. Y bueno, y el público era un público general, tanto jóvenes, sindicatos, el mismo adversario, la misma Fuerza Armada, escuchaba a las dos radios, porque mientras en Chalatenango estaba la radio Farabundo Martí, en Morazán estaba la radio Venceremos. ¿Y puede decirnos algún día emblemático, estando al aire, que les haya tocado? Seguramente cada emisión, cada palabra que se decía allí tenía un peso muy importante para la historia del país, pero ¿qué recuerdo o qué emisión particular se puede mencionar? Bueno, yo mencionaría dos. El 10 de enero de 1981, cuando hicimos la primera transmisión desde el Cantón La Guacamaya, la primera vez que dijimos, esta es Radio Venceremos, transmitiendo desde Morazán, y la última transmisión de la radio en tiempos de guerra, que fue el 16 de enero de 1992, cuando todavía clandestinamente se envió un transmisor de la radio y se colocó en la catedral de San Salvador, y desde arriba, desde la torre, allí hicimos la transmisión anunciando pues el advenimiento de una nueva era histórica para el país, con la firma de los acuerdos de paz que en ese momento se estaban produciendo en México, y abajo en la plaza miles y miles de salvadoreños y salvadoreñas celebrando el advenimiento de la paz. Y esos días en la montaña, imagino que deben haber sido difíciles. ¿Tenían que ir trasladando de lugar en lugar los equipos o siempre estaban en un mismo sitio ubicados? No, la radio era itinerante dependiendo de la presencia o no del ejército. Había un río que era como la frontera natural, ¿verdad? El río Torola era una frontera natural, y de allí hacia arriba, en una extensión no tan grande, montañosa, ahí estábamos. El ejército entraba una semana, y entonces en esa semana teníamos que estarnos moviendo, jugando un poco ese juego del gato y el ratón, protegidos por la población, con información, con alimentación. Y bueno, eso fue, ¿no? Era dependiendo de la situación militar. Por último, una apreciación personal le voy a pedir. ¿Qué es la radio para usted? Pues la radio son ventanas que las comunidades tienen para expresar sus anhelos, sus sueños, sus necesidades. Nosotros permanentemente, que estamos por todo el territorio nacional, estamos viendo el trabajo, ¿no?, de la radio Sonpul, de la radio Segundo Montes, de las numerosas radios comunitarias que hay por todo el territorio nacional, que cumplen una misión que las radios comerciales no cumplen, y son eso, son el corazón, el nervio de las comunidades. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.